resucitados a la percepción eterna. Resucitados a la percepción eterna, la resurrección de Cristo, que es lo que celebramos en la Pascua, en la celebración de Semana Santa y que es la celebración continua de la iglesia. Tomamos ventaja solamente de esta fecha, pero es nuestra celebración y es nuestro corazón continuamente. La iglesia no solo recuerda la cruz y la resurrección en esa semana, sino que la recuerda, la celebra y la vive continuamente, familia del Señor. Y en la línea de lo que este día en el calendario significa, Dios trae esta palabra de resurrección. Pero la resurrección de Cristo altera, cambia, transforma nuestras vidas. Y principalmente cambia y transforma nuestra percepción, nuestra visión, nuestro entendimiento. Entonces la resurrección de Cristo no es solo la resurrección de Cristo es la resurrección de nuestro entendimiento. ¿Lo entendemos? ¿Lo vemos? ¿Qué es lo que resucita? Nuestra percepción. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice que muchos duermen el sueño espiritual. ¿Qué es ese sueño espiritual? Es una mente natural, es una mente vana, envanecida, una mente en tinieblas, entenebrecida. Y la obra de Cristo lo que trajo fue una percepción y una visión eterna, resucitados a la percepción eterna. Dios nos está llevando, iglesia, familia, amigos. Si usted nos visita por primera vez y usted se pregunta qué son muchas de estas cosas que están sucediendo hoy aquí, es el entendimiento que Dios quiere para usted, que usted comprenda en el Espíritu que Dios quiere cambiar y renovar nuestra manera de pensar. Porque cuando cambie nuestra manera de pensar, cambiará nuestra vida entera. Somos lo que somos en el corazón. Somos lo que pensamos. Y es por eso que a Dios le interesa no simplemente que tengamos una celebración de calendario, sino que realmente vivamos la resurrección en nuestro entendimiento. Familia amada, la promesa de Dios es fiel. La promesa de Dios es, dice, el mismo Dios de paz nos santificará, nos santifica por completo. El que los llamó es fiel y Él mismo lo hará. Qué seguridad que tenemos de que Dios va a perfeccionarnos en nuestro entendimiento. Dice, los santifique por completo, y esto incluye la dimensión de nuestra alma, la dimensión de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser santificada, renovada por el Espíritu. Familia, y lo que quiero que veamos en Génesis 3 es primero el efecto que produjo el pecado. El pecado distorsionó nuestra percepción de la realidad. Nosotros tenemos que primero ponernos de acuerdo con el justo juicio de Dios. Y tenemos que ponernos de acuerdo con la valoración que Dios hace. Porque si yo no comprendo, hermanos, que mi mente fue distorsionada por el pecado, yo no puedo abrazar la resurrección. Yo tengo que primero comprender qué pasó con la mente del hombre, con la mente humana. ¿Qué es lo que sucedió? Y lo que sucedió fue distorsionada por el pecado. Familia, el pecado no solo trajo culpa, el pecado deformó la manera en que vemos la realidad. El pecado no solamente trae culpa y condenación, el pecado trae deformación de la visión. Alguno, no sé si en algún momento se ha mareado. ¿Cuál es la sensación que experimenta cuando se marea? Es como una distorsión del panorama. O cuando usted se levanta y apenas está abriendo sus ojos, usted experimenta no la claridad completa. ¿Por qué razón? Porque estamos todavía con una visión en ese momento deformada de la realidad. Y familia, tenemos que aceptar el juicio que Dios hace. El pecado distorsionó nuestra visión de la realidad. Y en Génesis 3, específicamente el versículo 6, vemos el proceso de deformación de la mente humana. Mire lo que dice el verso 6. La mujer vio. Ella tiene una visión, pero es una visión deformada y distorsionada porque abrazó
la mentira de la serpiente. Lea conmigo, por favor. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Nada de esto era realidad, pero ella lo vio así. ¿Entendemos esto? Dios había dicho todo lo contrario, pero ella lo vio como bueno para comer, para tomarlo, atractivo a la vista, deseable para adquirir sabiduría. Ahora veamos qué produce. Una vez que hay una visión distorsionada, el pecado entonces ha cobrado luz. Así que tomó de su fruto y comió, luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Vio, deseó y tomó. La caída empezó con una distorsión, con una percepción distorsionada. La mente humana empezó a ignorar lo que Dios había dicho. La serpiente no comenzó negando a Dios. No negó que Dios era real, pero comenzó cuestionando lo que Dios había dicho. Cuando la mente empieza a subestimar la palabra de Dios, entonces la mente queda vulnerable a reinterpretar la realidad. Repito esto, el enemigo no necesita negar a Dios. Lo único que necesitará es cuestionar lo que Dios ha dicho. Una vez que caemos en el cuestionamiento de lo que Dios ha dicho, entonces nuestra mente abraza la distorsión de la realidad. Eva no evaluó la oferta por lo que Dios había dicho. Eva evaluó el fruto por su apariencia, su utilidad y su potencial. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a ver las cosas. Oye, pero eso puede ser útil. Oye, eso se ve atractivo. Eso se ve que tiene potencial. Dios nunca nos llamó a juzgar las cosas por su utilidad, ni por su potencial, ni por su apariencia. Dios nos llamó a evaluar las cosas en función de lo que Él dijo y no lo que mi mente o mi percepción evalúa. Porque cuando yo evalúo, yo me puedo equivocar. Familia, nosotros a diario, todos nosotros aquí, sin excepción, vivimos a diario circunstancias, situaciones, eventualidades, oficios, trabajos, ocupaciones. Tenemos que primero entender que nuestra mente natural tiene una visión distorsionada de la realidad. La mente natural no ve las cosas como realmente son. Y la tentación es que nosotros empecemos a evaluar las cosas. Oye, eso se ve bueno, eso se ve útil, eso se ve atractivo. Dios nunca llamó a Adán y a Eva a evaluar las cosas así. ¿Cuál es el criterio para evaluar las cosas? ¿Cuál era el criterio con el cual Dios llamó a evaluar las cosas? ¿Qué es lo que Dios dijo? No importa su utilidad, no importa su apariencia, no importa su atractivo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios habló? ¿Qué Dios había dicho? Génesis 2:17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. No teníamos que buscar la apariencia, no teníamos que buscar el potencial ni la utilidad. Dios había dicho. En otras palabras, la palabra de Dios es el criterio. La palabra de Dios es la referencia, lo que Dios dijo. Pero la mente humana eligió interpretarla todo sin Dios. La mente humana escogió interpretar la realidad sin Dios y ese es el pecado en su raíz, familia. ¿Qué es el pecado en su raíz?
que yo interpreto la realidad desde mi percepción natural. Eso se llama independencia cognitiva. No necesitamos a Dios para conocer, yo puedo conocer la realidad sin Dios. Por eso la Escritura describe la mente humana caída como mente oscurecida, mente vana. Por favor, anote estos pasajes, Efesios 4, 17, 18, Romanos 1, 21, describen que la mente natural es una mente oscurecida. Es una mente vana. El hombre natural piensa, no es que no piensa. La mente natural piensa, familia, pero piensa desde un entendimiento distorsionado. Por eso necesitamos reconocer algo con humildad. Familia, el punto de partida para experimentar resurrección es reconocer que naturalmente nuestra mente evalúa distorsionadamente. Este mensaje no es, oh, qué importante, qué interesante la información, pero no es mi caso. No, aquí todos y cada uno, yo como el primero, familia, aquí, necesitamos hoy hacer un reconocimiento humilde. Naturalmente vemos las cosas no como son en realidad, vemos las cosas distorsionadamente. Es el primer paso necesario. Dios no puede manifestar una percepción resucitada, un discernimiento resucitado, a menos que primero nos pongamos de acuerdo con su justo juicio, con su justa evaluación. Naturalmente interpretamos mal la realidad, naturalmente nos equivocamos en lo que vemos. Entonces, desde entonces juzgamos por las apariencias. Desde entonces juzgamos por la portada del libro. Por una mente distorsionada. ¿Cuántos ven la gravedad de esto? Despreciamos personas por su apariencia. Despreciamos momentos eternos por su apariencia. Familia, despreciamos el encuentro de los santos por su apariencia. ¿A qué se refiere, pastor? Los discípulos, desde una mente natural, nunca pudieron, antes de la resurrección, pudieron entender lo que Jesús estaba diciendo respecto a todos los anuncios de la cruz. Son varios los anuncios que Jesucristo les hace a los discípulos acerca de la cruz, acerca de la resurrección, pero ellos no lo podían ver. Varias veces Jesús les dijo, un día yo seré entregado. Es necesario, varias veces Jesús utilizó este término, me es necesario ir a la cruz. Pero al tercer día resucitaré. Los discípulos escuchaban, pero no podían ver. Y este es el estado de muchos hoy. Los discípulos son una figura del estado de muchos creyentes hoy. Escuchamos, pero escuchar no transforma la realidad. Los seguidores de Jesús estaban emocionalmente, espiritualmente, mentalmente desorientados. No estaban esperando la resurrección. A pesar de que Él les había dicho que resucitaría, los discípulos no estaban esperando la resurrección. ¿Puede usted imaginarse eso? Yo sé que nosotros nos ponemos en el lugar de ellos y ¿qué decimos? Oye, pero Jesús dijo que iba a resucitar. Pero el entendimiento de ellos estaba velado. Como el entendimiento de muchos hoy está velado.
Familia, cuando Cristo es crucificado, ellos estaban tratando de procesar lo que para ellos era el colapso completo de sus esperanzas. ¿Ellos qué estaban procesando? El fracaso de la esperanza. Ellos no estaban, hermanos, esperando la resurrección. Habían caminado con Jesús, habían oído sus palabras, habían visto sus milagros, pero en ese momento no podían interpretar lo que estaba ocurriendo. Podemos estar en un culto, hermanos, y no interpretar lo que está ocurriendo. Podemos ser convocados a una convocatoria santa. Dios convoca a su pueblo, pero ignoramos la convocatoria porque no entendemos lo que está sucediendo, no entendemos lo que puede acontecer, lo que puede ocurrir. ¿Por qué no entendemos? Porque el entendimiento está velado. Así estaban muchos de ellos y así están muchos hoy. Muchos creyentes caminan hoy con una actitud parecida a la de los discípulos antes de la resurrección. ¿Qué es lo que tienen? Tienen costumbre, tienen desgano, resignación, tristeza, tal y como estaban los discípulos. Conocen la doctrina de la resurrección, pero viven como si Cristo todavía estuviera en la tumba. Hermanos, nosotros podemos conocer e incluso no negar la resurrección. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Pero nuestra vida es como si Él todavía está en la tumba. ¿Qué vemos en ellos? Incomprensión espiritual. No comprenden ellos. Jesús anunció repetidas veces su muerte y resurrección, pero los discípulos no lograron integrar esas palabras en su comprensión del Mesías. Lucas 18:34 dice, ellos nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Anote los pasajes. Algunos de estos pasajes no están en estas notas probablemente. Pero no entendían nada. Lucas 18:34, les era encubierto. No comprendieron el significado, no interpretaron correctamente la escritura, no interpretaron las profecías. Porque la mente estaba dominada por otra expectativa. Ya sabemos que la expectativa de ellos era un Mesías que restaurara a Israel políticamente. Esperaban triunfo inmediato. Por eso es que no pudieron interpretar la cruz. La cruz, más bien, para ellos murió la esperanza. Pero hoy, familia, ocurre algo parecido. Muchos saben que Cristo resucitó, lo afirman doctrinalmente, lo cantan, lo enseñan, pero no viven a la luz de esa realidad. La resurrección está en la mente, pero no gobierna la percepción de la vida. Podemos saber mentalmente que Él resucitó, pero su resurrección no gobierna nuestra vida. La fe entonces se vuelve conocimiento que queda en la teoría, pero no revelación. Conocimiento teórico, pero no transformación. Colapsó la esperanza de ellos. Lucas 24:21 dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ya no tenían espera. La espera era pasada. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No dijeron esperamos. Esperábamos. Porque la esperanza había sido trasladada al pasado. La muerte parecía un fracaso de la misión del Mesías. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Dice que los discípulos que iban camino a Emaús iban discutiendo. ¿Qué es lo que iban discutiendo? Explicando la derrota, no la victoria.
explicando una derrota. Muchos creyentes viven hoy con una esperanza reducida. Siguen creyendo en Cristo, pero han dejado de esperar mucho de Él. Ya espero poco. Ya no espero tanto de Dios. No esperan que Dios intervenga, no esperan que Dios hable, no esperan que Dios transforme. Aunque la fe permanece, la expectativa desaparece. Hay fe, hay cierta confianza, pero no hay expectativa. De hecho, la expectativa murió. Ya nos conocemos el orden de lo que va a pasar. Empezamos con 6 canciones. Luego viene el saludo del hermano que está dirigiendo. Luego viene el mensaje. Luego, ¿qué viene? Las ofrendas. Exacto. Luego, ¿qué viene? Y evaluamos así el encuentro y hemos perdido la noción de que Dios es quien produce el movimiento. Por eso es que llego tarde al culto, llego tarde a la vigilia o no llego. Porque ignoramos y hemos perdido las expectativas de lo que Dios puede manifestar y hacer, quiere hacer. Domingo. ¿Qué significa domingo? Cada domingo la Iglesia Universal de Cristo celebra la resurrección. ¿Por qué la iglesia ya no se reunía sábados, sino se reunía domingo? ¿Por qué? ¿Por qué cambió del sábado al domingo? Porque celebraban la resurrección. Porque fue en el primer día de la semana donde Jesús apareció a sus discípulos. Es decir, cada encuentro dominical señala, tenemos expectativa de experimentar mayor resurrección, mayor manifestación en nuestras vidas. No es un domingo más. No es un encuentro más. Familia, en muchos corazones el domingo se volvió uno más. Sin expectativa de manifestación, sin expectativa de revelación, sin expectativa de encuentro. No entendemos qué significa que la iglesia se reúna. No entendemos qué significa que Cristo está presente en medio de su pueblo. ¿Qué más tenían los discípulos? Ellos tenían tristeza interior. Lucas 24:17 dice la palabra, se detuvieron con semblante triste. No era tristeza superficial. Ellos estaban viviendo un duelo muy profundo. Wow. Imagínense este cuadro. Ellos no tenían expectativa. Ellos estaban viviendo luto. Luto. Ellos estaban viviendo un duelo. Para la mente natural esto es lógico. ¿Por qué? Porque Jesús no era simplemente el maestro. Él era la esperanza que ellos tenían. Para ellos era el cumplimiento del reino. Entonces su muerte parecía significar que todo había terminado. Por eso dice la Escritura, caminaban con el corazón abatido. Hoy muchos quizás no están llorando, pero viven con una fe apagada. El gozo del evangelio se ha debilitado y la vida espiritual que se ha vuelto pesada, una carga. El caminar con Dios se ha vuelto esfuerzo. Se mantiene de alguna manera la fe, pero ya no arde. Podemos tener una fe ahí que sobrevive, pero que no está ardiendo. ¿Qué más pasaba con ellos que nos señala a nosotros hoy? Ellos vivían un miedo que paraliza, una fe que evita riesgos.
Juan 20:19 dice que estaban con las puertas cerradas. Cuando Jesús murió, ellos se encerraron. ¿Por qué se encerraron? Por miedo de los judíos. Así dice la palabra. Por miedo de los judíos. El miedo había reemplazado la valentía. Eso nos está hablando que probablemente la valentía que Pedro mostró antes de la cruz no era una valentía del Espíritu. Porque ahora todos están atemorizados. Están escondidos. Ya no estaban proclamando el reino, ya no estaban predicando como antes habían estado. Ahora estaban escondidos porque parecía que el movimiento y el ministerio se había desmoronado. Hoy muchos viven algo parecido. Temen incomodar al mundo, temen hablar de Cristo, temen vivir con convicción. Entonces la fe se vuelve puertas adentro, una fe encerrada, una fe privada, silenciosa, discreta. No porque Cristo no sea digno de proclamación, sino porque el miedo está gobernando nuestros corazones. ¿Me permite continuar? ¿Cómo estaban los discípulos? Dispersados. Cuando arrestaron a Jesús, los discípulos huyeron. Mateo 26:56 dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron. 3 años caminando juntos, 3 años escuchando al maestro, y en una noche el grupo se dispersó. El miedo desarmó la unidad. El miedo desarmó la comunidad. Llegó el miedo y se dispersaron. Así muchos creyentes viven hoy. Viven desconectados, aislados, individualistas. La fe que siempre fue corporativa se volvió algo personal. La comunión no consiste en asistir al mismo culto. La comunión consiste en compartir la misma vida. Comunión no es que todos vamos al mismo culto a la misma hora. Comunión es que compartimos una misma vida. Wow. La pregunta es esta. No es cuántos venimos al mismo culto a la misma hora. Cuando no hay culto, cuando el culto termina, ¿cuánta vida compartimos? Repito esto. No consideremos que tenemos comunión porque venimos al mismo culto, sino cuánta vida después que el culto ha terminado, tú y yo compartimos. ¿Cuánta vida usted comparte con su hermano? Jóvenes, establezcamos en el poder de Cristo un cambio de este patrón. Podemos creer que tenemos unión por los criterios incorrectos. Me temo decir algo. Si todas las actividades, las programaciones nuestras terminaran hoy, muchas relaciones también terminarían. Si hoy se cierra esta congregación, ¿cuántas relaciones, cuánta comunión todavía continuaría? Porque muchos tenemos relación solo de ministerio. Nos vemos con muchos. ¿Por qué nos vemos? Porque estamos convocados al mismo ensayo,
a la misma hora la preparación del ministerio, al mismo tiempo la oración de los líderes. ¿Nos damos cuenta de la seriedad de esto que estamos mencionando, familia? No tenemos comunión porque vengamos al mismo culto, sino cuánta vida se comparte. Y la vida no es del pastor. Vengo a recibir la vida del pastor, no. Porque en la iglesia no hay superhombres. Lo que hay son solo instrumentos en las manos de un Dios poderoso, pero el que edifica y el que imparte vida es Dios. Nuestra comunión no debería depender de una programación. Nuestra comunión debería depender de que Cristo se hizo tu vida, mi vida, la vida de nosotros. Y esa es la vida que compartimos. A muchos los vemos ocasionalmente, una vez al año. Termina el servicio, por aquí es más cerca. ¡Boom! Y hermanos, pues, suena chistoso, curioso. Pero hermanos amados, habla de lo que consideramos como comunión. Lo digo con dolor, pero me apenaría muchísimo que si hoy terminaran todas las programaciones, a muchos quizás no los vuelvo a ver. Porque hemos reducido vida a un culto. ¿Qué más experimentaban ellos? Culpa y vergüenza. Mateo 26:75 dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. No era solo tristeza por la muerte de Jesús, era vergüenza, remordimiento, culpa, porque el fracaso personal lo había quebrado. Hoy muchos creyentes viven bajo un peso parecido. Sus fallas producen vergüenza, sus errores les produce frustración. Sus caídas les producen desánimo. En lugar de correr hacia Cristo, retroceden porque la culpa y la condenación tienen el poder de paralizar. La gracia la vemos distante, lejana. Los discípulos vivían también una incredulidad práctica, una fe que no transforma la vida. Lucas 24:11 dice, les parecía locura las palabras de las mujeres. Cuando las mujeres fueron con el anuncio de la resurrección, ellos creyeron que esas palabras eran locura. Y no las creyeron, dice Lucas 24:11. Mire, ahí está. A los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Wow. No estaban listos para creer. La resurrección parecía demasiado imposible. Uno de ellos dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, yo no creo. Porque ellos no esperaban la resurrección. Ellos no esperaban la resurrección. Usted y yo sabemos que al tercer día hubo resurrección. Ellos no la esperaban. Estaban luchando para creerla y hoy muchos no niegan la resurrección, pero viven como si la resurrección no cambia nada. La resurrección no transforma la esperanza, no transforma nuestra visión del futuro, no transforma nuestra valentía. Sí, la confesamos, pero no es una realidad que vivimos. No sé si usted había visto este detalle, pero los discípulos trataron a Jesús como un muerto. Marcos 16 dice que compraron especias aromáticas para darle servicios fúnebres después de ya muerto. Se llevaban especies aromáticas a los cadáveres, no a los vivos. Esperaban encontrar, ¿qué cosa esperaban encontrar ellos en la tumba? Un cadáver.
No esperaban encontrarse con el Señor vivo. Hoy quizás nadie afirma que Cristo esté muerto, pero muchos viven como si Él estuviera distante, lejos, muerto, silencioso, inactivo. Muchos no esperan que Cristo hable hoy, no esperan que Cristo actúe hoy, no esperan que Cristo siga transformando hoy. La relación con Cristo es una relación con la historia. Sí, allá Él resucitó, pero no es una relación presente. Y un último aspecto, hermanos, que quiero que veamos del corazón y la mente distorsionada de los discípulos es que tenían escritura, pero no tenían revelación. Podemos tener la escritura, pero no la revelación. Juan 20:9 dice, aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Ve? No habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de los muertos. Hoy muchos creyentes leen la Biblia, pero no ven a Cristo en ella. La escritura es conocimiento, información, estudio, pero no revelación del Cristo vivo. Nos informa, pero no enciende el corazón. Una vez que Jesús les quita el velo a los que iban camino de Emaús, dice, nuestro corazón ardía cuando lo vimos. Usted alcanza a ver este cuadro, están caminando con el resucitado, pero no lo ven. El resucitado está con ellos. El resucitado está en presencia de ellos, están dialogando, pero sus ojos no lo pueden discernir. Cristo puede estar en medio nuestro y no lo estamos viendo. ¿Cuántos reconocen ese estado y esa evaluación que Dios hace de la mente natural, familia? Porque entonces la cruz recién cobra sentido. Familia, la luz de Cristo tiene que venir a despertar una mente distorsionada, una mente natural. Esto es lo que dice 2 Corintios 4:6. Por favor, leamos juntos. Porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, o sea, el Dios que habló en la creación y manifestó la luz, Él mismo hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. A menos que Él ilumine el corazón, no podríamos ver a Cristo. Entonces la pregunta que vamos a hacernos en este momento es, ¿por qué la cruz? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Pregúntele a su hermano, ¿por qué fue necesaria la cruz? Porque la cruz es la muerte al poder de la mente natural. La mente natural no tiene reparación. La mente natural tiene que morir. La mente natural tiene que ser crucificada. Familia, el problema humano era una mente esclavizada al pecado. No pensar conforme a Dios, no entender a Dios, no amar lo que Dios ama, amarnos demasiado a nosotros mismos. Ese era nuestro problema. Por eso es que Cristo va a la cruz a llevar nuestra naturaleza pecaminosa, y cuando Cristo crucifica nuestra naturaleza pecaminosa, con Él crucificó también nuestra mente esclavizada a la distorsión, a la percepción distorsionada. Romanos 6 es un pasaje que nos debe alegrar muchísimo, porque esta es la condena de la mente natural, pero es la esperanza de la mente del Espíritu en nosotros.
en la iglesia, en los creyentes. Sabemos, podemos leerlo juntos, Romanos 6:6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Ahora, cuando crucificó la vieja naturaleza, no solamente crucificó el cuerpo, no solamente crucificó las pasiones, crucificó la raíz, una mente distorsionada. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Cuál es la solución, hermanos? La muerte. La única solución a la mente esclavizada al pecado es la muerte. Por eso es que la cruz es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa la cruz? Porque es el final de la mente natural. Sin la cruz no hay liberación. Porque la cruz es el juicio de Dios al sistema de vida dominado por el pecado. Es la cruz la que destruye el individualismo. Es la cruz la que destruye el dominio de la carne. Es la cruz la que declara el fin del gobierno de la mente natural. No es inofensivo caminar con una mente natural. No es inofensivo. Yo me voy a tomar tiempo todavía para madurar. Yo no quiero madurar aún. Permítame, pastor, seguir con mi mente natural. Esto es lo que dice Romanos 8:7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. No es inofensivo. Una mente natural no es algo que debamos relajarnos. El que camina en la mente natural está caminando en enemistad contra Dios. La mente gobernada por la carne es enemiga porque no se puede someter al gobierno de Dios. Lea el 8, por favor. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una mente natural no lo glorifica, familia. Entonces, la cruz es una esperanza para nosotros. La cruz es nuestra victoria. Nos liberó de la esclavitud a esa mente natural. Y ahora tenemos una responsabilidad diaria, familia, que es rendir nuestra mente a Cristo, rendir nuestra mente a su palabra. Romanos 8:9 dice: ustedes no viven ya según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Lo vemos? Lo vemos. Es por eso que necesitamos abrazar nuestra cruz diaria. Renunciar cada día, Señor, eso ya fue crucificado y hoy me despojo de ver distorsionadamente. Hoy me despojo de ver con una percepción falsa de la realidad. Si la cruz es para darle fin a la mente natural, la pregunta es, ¿para qué es la resurrección? Amén. Es para despertarnos a la mente del Espíritu. La cruz terminó el gobierno de la mente natural y la resurrección inauguró una nueva forma de percibir la realidad. Efesios 2:5 dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él. Hermanos, ¿qué significa todo esto? Una nueva manera de ver, una nueva manera de percibir. Nos rehusamos, nos resistimos a ver las cosas con una mente natural y por el Espíritu discernimos lo que está sucediendo en el ámbito natural, en el ámbito espiritual,
con los ojos y el lente de Dios. ¿Qué Dios está haciendo? ¿Qué Dios está manifestando? Quizás en la apariencia o en la utilidad o en el atractivo, eso de allí no me sea conveniente, pero en el espíritu estoy viendo lo que Dios está viendo. Y evalúo las cosas como Dios las evalúa. Romanos 8:6 dice: la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Familia, es en Cristo nuestra vida, es en el resucitado que recibimos una mente que ahora se define por la vida de Dios. Se orienta por la vida de Dios, ya no se guía por lo circunstancial, ahora nuestra mente es guiada por el Espíritu, pero necesitamos el milagro que les ocurrió a los apóstoles, a los discípulos. Padre, revélanos al resucitado. Es normal que los que no han visto la revelación sigan en el mismo estado, pero si usted alcanza a ver un rayo de luz al final, un rayo de esperanza, hoy clame por el Espíritu y dile: Señor, abre mis ojos para ver. Abre mis ojos para ver lo que aún no estoy viendo. Hermanos, yo tengo que reconocer, hay muchas cosas del Espíritu, de la mente de Dios, de la visión de Dios, que aún no las veo, pero que hoy con usted me uno para clamar: Señor, abre mis ojos para ver lo que el Espíritu está viendo. No quiero seguir evaluando, no quiero seguir midiendo, no quiero seguir juzgando por la mente natural, por la percepción distorsionada. Declaramos que en Cristo hemos sido resucitados a la percepción eterna, como Dios percibe la realidad, como Dios está viendo, como Dios está viendo. Pablo es un ejemplo importantísimo del fracaso de la mente natural y el despertar de la mente del Espíritu. Pablo creía estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra Dios. Muchos hoy creen que están sirviendo a Dios, pero no entendemos. Pablo, hermanos, era muy piadoso en su propia concepción. Él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Muchos hermanos podrían estar engañados como Pablo. Podríamos, creyendo que le estamos sirviendo, estamos amando, esto que estamos haciendo, Señor, es para tu gloria. Esto que estamos haciendo, Señor, es para tu servicio. Esto que estamos haciendo, Señor. Y en realidad lo que está sucediendo es todo lo contrario. Juzgamos mucho a Saulo, ¿no? Oh, Saulo, el perseguidor, ¿no? Hermanos, él, desde su entendimiento, él estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios. Este es el susto que muchos se darán en aquel día. En tu nombre profetizamos, en tu nombre servimos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá: nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque nunca fueron resucitados a la mente del Espíritu. Hermanos, esto es muy claro. Si alguien alcanza a entender esto un poco más profundo hoy, es una esperanza de que Dios está todavía trabajando para llevarnos al perfeccionamiento, iglesia amada. Necesitamos el mensaje de la cruz, y este es un mensaje de cruz. Este no es un mensaje motivacional. Este no es un mensaje de palmaditas. Siéntase bien, mi amado. Este es un mensaje que nos confronta en qué mente estamos operando, en qué realidad estamos percibiendo, desde qué visión estamos evaluando. Familia, Pablo creía estar sirviendo a Dios hasta que Jesús le dice: Pablo,
¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás dándome patadas? No sabes que en realidad estás dando patadas contra un aguijón y tú mismo te estás dañando. Amados, quedó ciego físicamente, señalando la realidad de su ceguera espiritual. Pero a partir de este encuentro con el resucitado, la visión de Pablo cambió, su interpretación cambió, su vida cambió. Solo por el cambio de mente se vuelve, ahora sí llegó a ser instrumento útil para Dios. De una mente natural, de una percepción distorsionada, pasó a una percepción resucitada. Hoy necesitamos un despertar a una manifestación mayor de la mente de Dios en nosotros. Nos ponemos de acuerdo. Padre, abre los ojos de mi corazón. Abre los ojos de mi entendimiento para ver al resucitado. Abre mi comprensión. Cámbiame la comprensión. Cámbianos. Señor, quizás algunos han llegado a ver un poco más, pero aún reconocemos que nuestra visión todavía se está expandiendo. Agudiza nuestra visión. Agudiza nuestra percepción por el Espíritu. Ríndete al Señor y dile: Señor, veo mi necesidad de perfeccionamiento, veo mi necesidad de crecer, veo mi necesidad, Señor, de empezar a operar en una mente superior. Señor, he reducido muchas cosas por su aspecto natural. Pero Padre, hoy nos arrepentimos de ver tantas cosas en lo natural y empezarlas a ver como Dios ve las relaciones, el servicio, la familia, el matrimonio, la iglesia. Te pedimos que hoy arda nuestro corazón para ti, Señor. Te pedimos que hoy arda nuestra vida para ti, Señor. Te pedimos que hoy enciendas por tu poder aquello que está, Señor, humeando. Aquello que está, Señor, ahí desvaneciéndose. Lo que está quedando, Señor, ahí apenas se ven destellos de lo que un día fuego fue. O quizás nunca fue, Señor. Pero Padre, hoy te pedimos, Señor, yo el primero y cada uno aquí, Señor, queremos la manifestación de lo que ya ocurrió en lo eterno. Una visión mayor del resucitado. Y aquel que diga: no, yo estoy en otro nivel. El mismo Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado, sino que corro hacia adelante. Después de años de haber crecido, aún él sigue diciendo: prosigo, todavía me falta mucho, porque quiero experimentar la plenitud de esa mente, de esa realidad en mí. Señor, y esa es nuestra oración. Levante su voz, usted tiene que hacerlo. Yo puedo animarlo, pero usted tiene que hacerlo. Señor, abre mis ojos. No estoy viendo la realidad como lo es. No estoy viendo desde el lente eterno. Señor, aún necesitan mis ojos ser abiertos. Aún necesita mi mente ser desvelada. Aún necesita, Señor, mi corazón que pueda ver tu gloria, tu hermosura, tu amor, tu belleza, tu majestad, tu santidad, Señor. Tu santidad, Jesús. Tu santidad, Jesús. Tu santidad.
Amamos tu santidad. Para muchos la santidad es algo litúrgico, religioso. Y eso es una mente oscurecida. Amamos tu santidad. Amamos tu hermosura, Señor. Señor, descúbrenos el entendimiento para amar más hermosura, para amar mayor plenitud. En el nombre de Cristo Jesús. Levante su voz, levante su voz. Tú